El jardín Hogares Soacha lo llamamos un jardín de jardines, pensando en un tema, y es que la vegetación es parte fundamental de lo que creemos debería ser el jardín. Eso tiene que ver con una idea de arquitectura con la cual se hizo el proyecto, que responde a tres preguntas, que es: 1, ¿cuál es el lugar donde se hace el proyecto? 2, ¿cuál es la actividad que va a tener? Y 3, ¿cuál es el límite que relaciona esas dos cosas? Eso es importante porque para que el lugar no afecte a la actividad humana se estudia lo bioclimático, y para que la actividad humana no afecte el lugar se estudia lo sostenible. Nosotros en la oficina creemos que cuando ese bucle se cierra y hay un equilibrio entre el lugar y la actividad, se genera una arquitectura ecológica y de ahí surge la belleza como una propiedad emergente. En ese sentido, la pregunta por el lugar arranca por una pregunta planetaria, y es que al planeta le llega el Sol en sus diferentes vueltas al Sol, cuando está en estos puntos que son los extremos, solsticio, invierno y verano, y los equinoccios. El Sol le da de diferentes maneras, y la zona donde más radiación recibe el planeta, que se llama la zona de convergencia intertropical, es donde está ubicado Colombia. Eso hace que haya más Sol que en otros lugares del mundo y por ende haya mayor biodiversidad, y de ahí que las plantas, los pájaros y los demás seres vivos que están en este lugar son fundamentales para que la actividad que se va a dar, que es una actividad pedagógica, pues se nutra de ese sitio. En ese sentido, si uno estudia Bogotá, es una mancha que ha crecido entre el río Bogotá y los cerros, y que si el norte está para arriba, en esta imagen, el sol de la mañana sale por acá y el sol de la tarde está aquí, y eso tiene unas variaciones en junio y en diciembre que hace que se incline de alguna manera. Soacha estaría en el extremo sur occidental de Bogotá, y está, digamos que, dispuesto el jardín en un predio que es de compensar, que tiene una forma irregular y que tiene por un lado unos barrios que han tenido una lógica informal de crecimiento, y por otro unos barrios que han tenido unos edificios en altura, y digamos que en esa ubicación estratégica, otra vez con el norte hacia arriba, el sol de la mañana que viene de esta manera y el sol de la tarde que viene de esta manera, nos llevó a pensar que la mejor manera de organizar el proyecto era con dos jardines: un jardín posterior que permitiría la aparición de una vegetación grande, de gran porte y frondosa, y un jardín interior que arma el corazón del proyecto y que lo entendemos como un aula de cielo abierto, porque si un niño está parado en ese espacio, tiene un vínculo con el cielo, con el sol, con las nubes, con la lluvia, pero también tiene un vínculo con el suelo y con la vegetación que crece de él, y lo veíamos como el corazón del proyecto. Si uno hace un detalle de esto, lo que empieza a entender es que el proyecto tiene varios proyectos adentro, y de ahí vino la idea de que fuera un jardín de jardines. Una primera parte importante del proyecto es la cabeza, que en el primer piso tiene cafetería y en el segundo piso tiene el aula múltiple, y tiene que ver con una plaza que está ubicada en este sitio y que es por la cual hay una conexión peatonal entre los dos barrios y unas zonas verdes que están acá, que son unos parques. A esa plaza, esta cabeza se abre y permite tener, por ejemplo, obras de teatro que la gente sentada desde la plaza podría ver, y también en los primeros pisos la cafetería mira a ese espacio, y entonces el resto del proyecto está ubicado alrededor de este jardín, que es el que llamamos el corazón, y la circulación está perimetral a esas aulas. Contra este costado se ubicó la zona administrativa y una rampa que permite llegar, digamos que, al segundo nivel, con los servicios y baños que tienen toda esta zona, digamos como una zona de respuesta al jardín, pero que permite que además haya un paso en este punto para que los barrios que están acá tengan un cruce permanente con la avenida San Marón, que es la avenida que pasa por el costado occidental del proyecto y que es una avenida, digamos que, de conexión con Bogotá y con la región. ¿Por qué se dispuso de esta manera las aulas? Para aprovechar la entrada del sol de la mañana. La cubierta del jardín es de esta manera, para que el sol de la mañana logre entrar a las aulas del primer y segundo piso, y también el sol de la tarde, porque el clima de Soacha es muy frío en la madrugada y el jardín en esencia va a tener uso diurno. Asociado a esta idea de arquitectura ecológica, hay un estudio que se hizo con la Universidad de los Andes, que fue el proyecto Campus,
para saber cuáles eran esos principios con los cuales se debería hacer la universidad y la arquitectura para propiciar experiencias pedagógicas. Esos 5 principios son muy importantes y acá los tuvimos en cuenta porque de alguna manera tienen que ver con todo esto, y es, lo primero, que la arquitectura es orgánica y en ese sentido tiene que ver con cómo el viento, por ejemplo, lo logramos proteger de ese centro, haciendo que este sea un corazón un poco más tranquilo, cómo el sol va a entrar al edificio, pero también cómo se permite suelo con percolación del agua para que salga vegetación. En la zona de atrás hay unas huertas, que la idea es que los niños salgan a cultivarlas y que parte de lo que uno podría comer podría ser cultivado en ese jardín huerta, que además tiene las zonas de juego. Ese principio de lo orgánico entonces tiene que ver con cómo el edificio responde en muchas escalas y también cada uno de los espacios a principios de sol, viento, luz y ruido. Si esta avenida que pasa acá además genera más de 50 decibeles de ruido, pues la idea fue disponer una vegetación de un porte importante para que parte de ese ruido no impacte acústicamente el salón. Después viene el tema de lo flexible, que es que básicamente las aulas son unas cajas abiertas donde la estructura está dispuesta en los perímetros para permitir que sean flexibles. Uno puede correr estas puertas y generar 2 aulas pequeñas, o puede abrir estas y generar un solo espacio en donde pueda haber zonas de juego, de exposiciones, y por esa razón todo el espacio es flexible y permite que las actividades cambien durante el día y durante periodos largos. En la mañana puede haber clases en aulas independientes y en la tarde se pueden conectar en un solo gran espacio. Digamos que esa versatilidad es en principio fundamental para que el espacio responda a la pedagogía. Lo otro es que haya capacidad de integrar comunidades, que es otro principio y que permitió pensar que, por ejemplo, en un día de clases el jardín pueda estar cerrado y esta cabeza pueda servir a la comunidad de los barrios para que tengan sitios de encuentro sin importar que, digamos, que la operación del jardín se afecte. El otro principio importante es el de la memoria, y eso tiene que ver mucho con que los cerros que aparecen tanto en el norte como en el sur se empiezan a volver parte de la actividad, porque por ejemplo en la cubierta, las zonas donde la gente se puede reunir y sentarse a tomar un café, tienen siempre enmarcados por la arquitectura el paisaje lejano de los cerros y el paisaje cercano de las casas y sus techos que aparecen dentro del espacio en la cubierta. Ese tema de la memoria es fundamental, porque no solamente el jardín se ha vuelto un paisaje dentro del barrio que genera un ícono y una recordación y por ende se vuelve un punto de encuentro y un punto memorable para la comunidad, sino que también el jardín mira su entorno y lo vuelve parte de él, y creemos por esa razón que toda la cubierta del espacio del edificio es un sitio como una especie de aula abierta donde las gradas permiten que los niños estén sentados teniendo clase en un sitio donde el paisaje es parte fundamental y que se vuelve como una especie de lugar de reconocimiento. El otro punto importante es que la arquitectura misma fuera pedagógica, y eso tiene que ver con que el espacio tiene mensajes, los muros se pueden dibujar, las superficies de los muebles o de los paneles móviles que separan las aulas son tableros, para que los niños tengan experiencias pedagógicas y puedan entender qué pasa cuando modifican el espacio y corren un aula, y esa aula, por ejemplo, se abre y la perspectiva que tenía un salón, que era una perspectiva cerrada, se vuelve una de varios salones interconectados, en donde además está el tema de la vegetación que circunda esas aulas, pero también están las diferentes comunidades de papás y de niños, y entonces la arquitectura empieza a propiciar encuentros en 3 escalas, que es encuentros con el paisaje, encuentros con las demás personas y encuentros con uno mismo. Digamos que en esa medida la experiencia pedagógica depende mucho de que cada niño pueda tener momentos de silencio en las zonas de atrás, momentos de una actividad fuerte con ruido e impacto en la zona del aula múltiple, o momentos de una intimidad y algo mucho más, digamos que contemplativo, en esto que hemos llamado el aula abierta, que es donde se encuentran todos los salones miran a ese gran centro y digamos que viven de ese cielo que se recorta en ese paisaje. Y digamos que finalmente, pues, la unión de todos estos principios asociados a cómo entender el jardín, pues nos llevó a pensar que si uno mira una axonometría, lo que tiene es que la cabeza y las diferentes aulas que arman el conjunto con la zona de servicios
digamos que esto es un dibujo tridimensional, pues están organizadas en torno a un sistema de espacios abiertos donde atrás va a estar la vegetación de mayor porte, aislando un poco el ruido de los barrios y demás. En el centro va a haber una vegetación de mediano porte y es el sitio donde todas las aulas ven y balconean y miran a ese corazón. La circulación se genera de manera perimetral, de manera que cuando uno camina por el jardín tiene vista hacia la ciudad en diferentes puntos, y esta rampa que está aquí permite ver este paso que conecta con los barrios y con la ciudad, y esta cabeza se abre hacia una plaza que con vegetación debe conformarse en el tiempo junto con la vegetación que está contra la avenida San Marón y que arma una cubierta verde transitable que va a tener huertas y que va a tener vegetación, y que la idea es que atraiga pájaros y mariposas y demás, y que haga entender que este jardín de alguna manera es como una especie de ecosistema o de micro lugar, microclima, en donde los niños, que son sistemas vivos, el edificio, que son sistemas edificatorios, y el ecosistema armado por el paisaje lejano y por la arquitectura, pues generan una experiencia pedagógica donde la belleza es el tema y la naturaleza pues orienta la experiencia pedagógica de la comunidad.